contamos ahora que desde el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís, una tradición que reúne la cultura de diversos estados, ofrece también diversión para chicos y para grandes. Aquí le contamos de qué se trata. Navidad y fiestas decembrinas no se disfrutan si no hay pastorelas, y es que en la Ciudad de México, desde hace 35 años, la pastorela La Noche Más Venturosa ha sido la más divertida de los tiempos, con su estilo cómico. Ya inicia su temporada con 10 actores en escena, escrita por el pensador mexicano del siglo XIX, José Joaquín Fernández de Lizardi, y bajo la dirección de Luis Álvaro Silva, donde surgen los géneros y personajes populares. Esta pastorela se estrenó hace 100 años aproximadamente, casi 100 años, aquí en el Teatro Central, muy cerca de aquí, de Madero, porque esta pastorela se interpreta desde hace 35 años aquí en este hermosísimo atrio. Y bueno, las pastorelas se iniciaron en Cuernavaca, pero también aquí, Fray Pedro de Gante, empezaron con los autos sacramentales, para efecto evangelizar, y bueno, después derivó a la pastorela. Inicialmente estaban dentro de las iglesias, después se fueron a los atrios. Entonces esta es la pastorela tradicional en atrio. Los personajes como el diablo, los arcángeles, la Virgen, San José, el Niño Dios, los santos reyes y los santos peregrinos hacen de esta pastorela una cómica, divertida y entretenida diversión navideña, al estilo mexicano. Además, en los números musicales lo complementan danzas regionales, mojigangas y canciones en vivo. En tono de comedia, como son nuestras pastorelas. Además, se interpretan dentro de la pastorela la danza de los viejitos, la danza de los moros, porque bueno, están ataviados los pastores del estilo michoacano, ¿no? Se canta Flor de Canela, es una pirecua, parte en purépecha, parte en castellano. El donativo es de 60 pesos adultos y 20 pesos los niños. Y a veces nos piden los de la tercera edad que si les hacemos una bajita, también se les hace una rebajita. Entonces aquí estamos, en el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís. La Noche Más Venturosa está llena de ilusión, amor y hermandad y se presentará todos los días de la semana hasta el 7 de enero del 2018 a las 21 horas. Con imágenes de Manuel Hernández, María José Valencia, 21 Noticias.